Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal de perdición y de vicio, donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de El libro de los dioses de Bernardo Esquinca, que es su último libro de cuentos de este escritor de Guadalajara, radicado en la Ciudad de México y con una clara tendencia por el horror, por lo fantástico. Para aquellos que de pronto no lo conozcan, cosa que podría ser bastante rara porque es un escritor bastante famoso, pero bueno, luego siempre están estas cosas de que no todos sus libros llegan a todos lados. Él es un escritor que se empezó a volver muy famoso al principio con una trilogía de libros de cuentos, todos fantásticos, todos de horror, pero su nombre salta a la fama de manera ya muy contundente con lo que hoy conocemos como la saga Casasola, que hasta hoy van 4 novelas, se sabe que está preparando la quinta y todas tienen que ver con eventos sobrenaturales. Ya alguna de una de las 4 que ya existen tiene que ver también con un sentido histórico. Y parece ser que la nueva que viene también será el caso, se remontará al México de los 40 por lo poco que él ha decidido revelar de lo que lleva adelantado de de esta nueva novela que se incorporará a la saga Casasola. Entre tanto, decide entregarnos este libro de cuentos que yo creo que va a terminar siendo gran, eh, una gran bisagra en la obra cuentística de Bernardo Esquinca. Los 3 libros anteriores, Mar Negro, Demonia, se me escapa por ahí el nombre del otro, eh, fantásticos los 3, eh, me parece que caminaban todos sobre una misma línea y que no arriesgaban demasiado. Si bien estaban muy bien construidos, si bien había historias donde ya empezaba a mostrar de manera muy clara algunas de las obsesiones que lo atormentan, creo que este libro sí ya dispara para todos lados. Esencialmente, el libro de los dioses son 2 libros. La primera parte es un libro de 10 12 relatos cortos donde nos va a mostrar un abanico increíble. Todos los que nos guste el terror vamos a encontrar aquí eh, toda una serie de referencias, de guiños, de eslabonamientos divertidísimos. Es decir, Skinka muestra de manera muy clara las 3 patas que van a sostener su banco, ¿no? Ahí está Edgar Allan Poe, ahí está H.P. Lovecraft y ahí está Arthur Machen. Y sobre esto, sobre el universo que crean estos 3 tremendos escritores del horror, Poe en la parte del misterio, Lovecraft en la parte de las grandes construcciones mitológicas, Machen en estas cosas rituales. Machen y Lovecraft se parecen mucho. Machen es anterior a Lovecraft. Y de hecho, Lovecraft en varias ocasiones mencionó la gran influencia y la gran admiración que tenía por Machen. No sé si es Machen o Machen. En todo caso, yo lo pronuncio Machen. Eh, Creo que la gran diferencia entre uno y otro es que la fundación mitológica de Lovecraft tiene que ver con alienígenas que llegan a nuestro planeta. Eh, y la de imagen tiene que ver con rituales precristianos que se van a convertir en paganos cuando los empieza a absorber el cristianismo, ¿no? Concretamente con el dios Pan. Eh, y una serie de cosas que ahí va a ir construyendo y del cual no quiero adelantar mucho porque pronto voy a hacer un video sobre Arthur Machen. Por ahora, creo que aquí hay en este libro Bernardo Esquinca nos muestra un gran abanico de sus lecturas del horror, pero no en un sentido estricto de homenaje como tal, porque eso sí ya lo hizo, ya hizo una novela estrictamente donde utiliza a Edgar Allan Poe como personaje, ¿no? Entonces, más homenaje que ese no se puede. No, aquí es un Bernardo Esquinca que va a agarrar todas sus obsesiones y las va a filtrar a través
de las construcciones de los universos de estos autores. No son los únicos, es decir, Poe, Machen y Lovecraft no son los únicos que van a andar por ahí. Creo que hay otro triángulo que se superpone a este, que es también muy interesante. En este otro triángulo encontraríamos la obra de Blackwood, por ejemplo, la obra de King. Es decir, Skinka comparte con Stephen King la obsesión de algunos tópicos como el de escribir sobre el escritor, que sean escritores los personajes. En este libro concretamente hay 3, 4 textos sobre esto, ¿no? El método de la escritura, los Anana, el hombre de la paradoja, que es un tremendo cuento, que me gusta mucho cómo va a resolver, porque en este cuento va a proponer que hay, evidentemente, la fase normal es que hay escritores que crean obras, pero hay algunas veces donde esto se anula y hay una paradoja, donde hay obras que ya están construidas y son ellas las que crean al autor. En este sentido también se va a hermanar con este otro cuento que se llama Los Anana. Cuando yo lo estaba leyendo, de inmediato me recordó una lectura de juventud, cuando yo tendría 19, 20 años y descubrí por entonces aquella maravillosa antología del cuento fantástico que hizo Borges con Bioy Casares y Silvino Campo. Y recordé que en ese libro había un cuento que a mí me había fascinado, un cuento muy extenso, que se llamaba Enoch Soames. No recordaba el autor, así que tuve que ir hoy, que estaba preparando mis notas para hacer este video, a sacar el tomo de mi librero y buscar el nombre del autor, perdón, que es Max Beerbohm, o Beerbohm. Y es básicamente la historia de un personaje, de un escritor que no sabe que es un personaje. Es un escritor que está convencido de su realidad material y que va a trascender. Es un escritor de una soberbia brutal. Estoy hablando del cuento de Enoch Soames, que va a trascender a la historia como el tremendo escritor que es. Y en una ocasión, un chico que lo admira mucho y que tiene la oportunidad de conocerlo, días después de ese encuentro, se, 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 se encuentra con el diablo en una biblioteca y el diablo le da la oportunidad de viajar al futuro. Y ahí van a pasar un montón de cosas, no les arruino ese cuento. Pero vamos, este libro de los Anana este cuento de los Anana me recordó mucho ese de Max Beerbohm. También me recordó, hay otro cuento maravilloso eh, donde aborda el terreno de la sexualidad, va a estar también muy claro en este libro. Perdón, estoy como muy disperso hoy, pero es que es un libro que me sorprendió por muchísimas razones y de pronto ordenarlas es un poco complejo, ¿no? Es decir, su columna vertebral va a ser el horror, la fantasía, el misterio y la sexualidad brutal. Ahí es donde creo que entra la tercer punta del segundo triángulo, que es Clive Baker, que todos lo conocemos evidentemente por, por estas películas tremendas de horror, que en este momento se me está escapando el nombre, donde aparece Pinhead y que está toda esta cosa sexual, pero esta sexualidad que por momentos ya no es erótica, esta sexualidad que es muy perturbadora. Ese tipo de sexualidad la vamos a encontrar también en este libro. Es una sexualidad que, por ejemplo, en esta maravilla de novela de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez también está muy presente. Aquí va a haber otros tópicos que va a compartir también con la escritora argentina, ¿no? Esta fascinación por la oscuridad, esta seducción de las sectas, este gusto por lo mórbido y por lo perverso, esta palpitación casi enferma por lo prohibido. Todas esas cosas van a estar aquí presentes, sobre todo, insisto, en la primera parte, en estos cuentos muy cortos. Recuerdo de momento ahora el primero, que es Los Durmientes, que es la historia de un leviatán, maravillosamente contada, pero con unos finales tan abruptos que a uno lo dejan perplejo, desconcertado, a uno lo dejan siempre con una sensación de que alguien nos está tomando el pelo y sin embargo sabemos que algo hay detrás. En ese sentido también muestra otra de sus grandes aficiones, Bernardo Esquinca, que es la de Ballard. Ballard es un escritor que gusta mucho de hacer este tipo de historias totalmente anodinas, sórdidas, rutinarias hasta la desesperación. Y en ese sentido creo que Esquinca adopta muy bien todas las grandes cositas que van a ir aportando
todos estos escritores a los que él admira y logra crear algo único, algo que solo es de Bernardo Esquinca. Estoy pensando también en Ligotti, otro escritor de terror contemporáneo, bastante extraño y bastante... es un tipo que básicamente odia a la humanidad y queda muy claro en sus libros que son bastante raros de encontrar en España. Creo que Valdemar los tiene editados. En todo caso son libros difíciles de encontrar. Algunos cuentos sueltos sí se encontrarán en la red, pero es difícil, francamente. Este libro de Esquinca a mí me sorprendió muchísimo por eso, porque leo a Bernardo Esquinca desde hace muchos años y yo, al saber, lo extrañaba, confieso, en la fase cuentística, que es donde yo lo conozco, que es donde a mí me fascina. Soy, en ese sentido, creo más lector de cuentos que de novelas, aunque en este canal particularmente me la he pasado hablando de novelas. Disfruto mucho el cuento, y el cuento de terror, y el cuento de ciencia ficción, y el cuento fantástico son tópicos donde me encuentro como lector muy cómodo, ¿no? Donde como lector me abandono a ello. Sigo sosteniendo desde hace muchísimos años que no hay libro de cuentos malo, que un solo cuento rescata a la unidad completa del libro. No hay novelas que cuando uno está recomendando con alguno de los amigos perfectamente le puedes decir, mira, léetela y luego verás qué te parece, ¿no? Eh, Novelas que en la suma de los capítulos terminan por ser recomendables, pero que en general son inconsistentes, ¿no? En cambio, en un libro de cuentos pueden ser todos malos, pero basta con que haya uno verdaderamente bueno para que uno se desborde en elogio sobre el cuento y uno no tenga ganas ni siquiera de contarle al amigo de qué carajo se trata el cuento, porque uno no quiere arruinar esa unidad. Y es ahí por lo cual hoy estoy como divagando de más, porque es difícil, no quiero arruinar la unidad de cada uno de estos cuentos. En la primera parte, lo que yo denomino el primer libro, eh, porque son tan breves, son jabs directos a la mandíbula, que hablar un poco de ellos es ya desnudar la anécdota, es ya desnudar lo que va a pasar, porque no necesariamente se va a resolver la historia, insisto, ahí hay una gran escuela de Ballard, ahí la palabra es desesperación y en muchos casos el desasosiego. En la segunda parte, que ya son cuentos más corpulentos, de mayores extensiones, son solamente 4 cuentos, creo que es donde justamente la presencia de Machen y de Ligotti sobresalen de entre todo. Va a ser cuentos de órdenes arqueológicos, de órdenes rituales, de órdenes paganos, pero traídos a la modernidad. No es un tipo escribiendo como escribían los grandes escritores del horror de la frontera del 19 al 20. No, 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 es plenamente un escritor del siglo XXI, con todas las herramientas de la literatura moderna, plasmadas sobre una problemática moderna. Es decir, que si uno piensa en aquellos cuentos como The Willows o Los Sauces de Blackwood, que también tiene una gran relación con la naturaleza, y otra vez Machen, y otra vez el dios Pan, y otra vez los árboles, y las hadas, y las brujas, en un contexto otra vez precristiano, eh, uno puede encontrar personajes que son capaces de hacer todo por defender a la naturaleza. Aquí están esos personajes, pero sus métodos son los métodos de hoy. No necesitarían sentarse a hacer fogatas, porque hoy tienen métodos incluso que rayan en el terrorismo para defender lo que ellos creen justo. Creo que ahí es donde también hay un horror muy moderno, ¿no? Ese horror que uno se despierta y lee todos los días, desgraciadamente, no en los libros de literatura, sino en los periódicos. Hay un horror real, hay un horror tangible, medible, despótico, ambicioso, sin fin, que nos atormenta todos los días. Ese horror también está aquí. Ese horror cotidiano, ese horror que hace que uno prefiera leer un libro de cuentos de fantasmas que una nota sobre niños atrapados por la policía llevando consigo bolsas con cuerpos desmembrados, ¿no? A veces uno piensa que la fantasía y que la imaginación de ciertos autores es desbordante. Pienso en la de Lovecraft o en la de King, que son imaginaciones infinitas, y sin embargo cuando uno se enfrenta a este tipo de notas reales, se da cuenta que la imaginación del hombre es limitada. Nada, me quedo por ahora con este
no decirles nada, con este no contarles nada, pero invitarlos plenamente a leer el libro de los dioses de Bernardo Esquinca. Así cierro una idea que dejé abierta al principio y que es que creo que estamos frente a un vértice muy interesante, una bisagra muy interesante en la obra cuentística de Bernardo Esquinca, porque está atreviéndose a hacer cosas que no había hecho antes. Seguimos viendo otra vez a través de los temas y de las obsesiones esos sesgos de sus primeros cuentos, pero eso es natural. Todos los escritores a lo largo de su vida, como los pintores, como los músicos, no tienen sino 2 o 3 obsesiones y lo que hacen es irles dando vueltas todo el tiempo, siempre estar viéndolos desde otra perspectiva, con mayores lecturas, con mayores experiencias. Creo que eso es lo que está pasando aquí. Sí hay sí están las mismas obsesiones, pero hay nuevos horizontes, hay nuevas salidas, hay nuevas técnicas, hay nuevas formas. Y sobre todo, deja en claro que Bernardo Esquinca es un tremendo, tremendo escritor del género, pero aún es un mejor lector del género. Por momentos parece que lo ha leído todo y que nos invita a leerlo todo. Es un gran encantador del horror, creo que esa es la palabra. Bernardo Esquinca nos encanta con estas historias horribles donde de pronto hay siluetas que se dejan ver entre las sombras, que nos sonríen y que nos invitan a meternos en las sombras, en ese mundo mórbido que Bernardo Esquinca habita. Y creo que este libro es la gran invitación, pero por encima de eso es la gran tentación por entrar a un mundo mórbido, secreto y sí, espeluznante. Por ahora es todo. Cuéntenme ustedes cuál es su cuento favorito de Bernardo Esquinca o si les gustan a ustedes más su faceta como novelista. Aquí en la cajita de comentarios ya saben, un like ayuda mucho. Si le dan ahí a la campanita para suscribirse ayuda aún más. Si comparten, fomentamos que este canal llegue a un montón de gente y hacemos que este diálogo crezca y que cada vez hablemos de más y de más libros. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la semana que entra con un nuevo libro.